El rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Bueno, pues ahí al otro lado tengo a Pedro Hernández, alma mater, un hombre investigador desde toda la vida y continúa en la brega. Él es catedrático de psicología, así que de la mente sabrá muchísimo. Yo no sé si a veces, sabiendo mucho, uno logra ser más feliz o no lo sé. Ahora me lo dirá. Teníamos un tema muy importante porque en su psicoterapia la gente escribe y hay unas cartas hacia uno mismo, ¿no? Y a mí me parecía tan interesante. Y yo pensé, si yo me tuviera que hacer una carta a sí mismo, una carta a uno mismo, ¿qué se pondría uno en la carta? En fin, vamos a hablar con Pedro, que de psicoterapia y de estas cosas y de temas canarios. Ya que estamos hablando de temas canarios, es un auténtico puntal, ¿no? Pedro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Pedro, antes de hablar de las cartas, yo te estaba diciendo que cuando uno conoce más el cerebro humano... Es que algunas veces alguien me conoce más por Pedro Hernández Juaní que por Pedro Hernández, por eso sí, es bueno que lo cites, porque hay gente que me busca, como hay tantos miles de Pedro Hernández, lo digo. Sí, es verdad, yo siempre digo Pedro Hernández, sí, Guaní, porque precisamente por eso, dado que Canarias precisamente, ya desde la época de los guanches, uno de los primeros guanches que se bautizó, que se ve por las actas, es un tal Pedro Hernández. También otro que fue el que creó pleito contra los castellanos por el derecho que tenían de trasladar a la Virgen de Candelaria, también se llama Pedro Hernández. O sea, el Pedro Hernández, los Hernández además ya lo ha demostrado Francisco García Talavera, que es superior a cualquier zona de la península, porque ya sabes que los apellidos castellanos de los conquistadores se ponían a los guanches, y el Hernández fue uno de los más usados, ¿no? Claro, bueno, hasta tal punto que la última vez que hablé contigo, recuerdo que un oyente me llamó y me dijo, pensé que ibas a entrevistar a un ex alcalde que también se llamaba así, ¿no? Claro. Y entonces ahora que te lo estás comentando, tienes razón. Yo procuro decir, incluso he insistido en eso, porque Guanir es el segundo, como si fuera un apellido guanche, porque representa la idea de hombre sin trabas, sin ataduras, sin marca, es lo que quiere decir Guanir, que fue don Juan Álvarez Delgado, catedrático de filología en latina, en la Universidad de Laguna, el primero que empezó a trabajar sobre la lengua guanche, y él fue el que me propuso ese nombre. Entonces se lo agradezco a él. Qué bueno. Pues como decía aquella serie de televisión, ¿cómo era? Juncal, siempre decía, tomo nota. Muy bien, es una anécdota, pero que viene a cuento genial, el hielo y empezar a hablar de lo que tú dices de la carta. Claro. Es verdad, tú te estás planteando, a mí me sorprende, vamos a ver, todos los días cuando yo tengo trabajo de terapia online, he trabajado videoconferencia, pues la gente te cuenta sus cosas, pero es menos frecuente que la gente te haya escrito su propia carta a él, como en este caso, y que te la lea, y que yo la cogí. Claro, una carta, es verdad, interesante, pero una carta que él me pide, esta persona, hombre, lógicamente le he cambiado el nombre, en la que pongo bastante de su verdad, pero él no le importa que la publique con tal de que enmascare su identidad. Por eso yo le he puesto el nombre de Jordi, y él mismo se plantea en la carta eso. Me parece interesante que él diga, ¿qué te pasa, Jordi? Entonces dice, me pasa que me siento solo, terriblemente solo. Invierto todo el tiempo en mi trabajo desde que pongo mucho amor, y toda la energía que arraso. Sin embargo, no soy más que esa palmera que sigue dando dátiles, y solo se posan en ella palomas para criar o cagar. Es decir, él en su carta va diciendo que le duele no tener reconocimiento. No es que no tenga reconocimiento, porque es una persona muy valiosa y con mucho éxito profesional, pero él cae en la cuenta en ese momento que se siente falto de amor, falto de cariño, falto de atención. Eso que está rodeado de un montón de gente, pero se siente, al final dice, bueno, todo esto, ¿para qué quiero tanto dinero? ¿Para qué quiero tantos viajes? ¿Para qué quiero tanta gente famosa? Si al final estoy solo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Oye, bien es verdad que él
provenía de una situación muy dolorosa de adicciones, tanto a drogas como a ludopatía, y sus amigos, algunos todavía siguen colgados, y él cuando echa en falta eso, se acuerda de esos amigos que aunque estén colgados, todavía sentía ese cariño, ese juego, esa complicidad, y ahora, a pesar de estar movilizando tanta gente y todo su negocio de éxito, sin embargo se da cuenta que termina diciendo la carta eso tan desagradable que dice: ¿a quién pretendes engañar? Dice él: te digo que como sigas así solo serás otro pobre, se dice a sí mismo, o desgraciado con mucho dinero. Es decir, que sí, está todo bien, pero tienes que cambiar el vuelo. Entonces la carta sirve para que él tome conciencia de que tiene que cambiar el vuelo de que está desarrollando, que no está mal, pero no puede centrarse tan exageradamente en el trabajo y en la situación, abandonando la vida misma. Eso es lo que refleja la carta de Jordi, ¿no? Es que yo creo, Pedro, que la carta de Jordi, yo no quiero decir que se pueda globalizar y hacerla más amplia, pero yo creo que todos y cada uno de nosotros casi que no lo tenemos que aplicar, la historia, ¿no? Y claro, aparte me estaba imaginando, Pedro, el hecho de que posiblemente uno lo pueda pensar, cada uno lo pensamos, pero no lo escribimos. Y a mí me parece que escribirlo tiene que ser tremendo, porque, ¿no? Tienes razón, porque él se lo plantea así, o sea, es una carta que él mismo como mima, cuida y es como sensible a su propio yo, ¿no? Que es lo más importante. Y además se reprocha a él mismo. ¿Qué te está faltando, Jordi? ¿Por qué respiras como un cerdo moribundo? ¿Por qué te sientes así? La verdad duele, pero más duele la mentira. Suelta esa verdad aquí ahora, suelta que te sientes solo, siento que no recibes amor. ¿De quién? Dice: de mis amigos, de la gente de siempre que yo mismo he tenido, que he jareado incluso, pero que son personas... En fin, lo que tú dices es cierto, que en un momento determinado estamos con la inercia de la vida, del trabajo, que vamos acelerados en ese coche sin parar. Cuánta gente vertiginosamente recorremos el mundo, vamos para acá y para allá sin parar, y sin embargo llega un momento, basta que tengas una piedrecita, una dificultad, que viene bien esa dificultad porque te genera una crisis para encontrarte contigo mismo. Y eso yo creo que es el origen de la carta a mí mismo que tú planteas, de uno mismo que tú sugieres en este programa, ¿no? Pedro, ¿y llegado a ese punto de que un poco Jordi somos todos, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos afrontarlo? ¿Necesitamos ayuda de alguien? ¿Somos capaces de imaginarnos un entorno, un sendero por el que debo de caminar? Porque tú dices, tú mismo te estás diciendo, no puedes continuar así, tienes que hacer de otra manera. Pero claro, ¿cómo lo podemos afrontar a nivel individual? ¿De dónde nos podemos recargar para poder hacerlo? Perfecto. Vamos a ver, Javier, me parece bien lo que planteas, porque lo que yo quiero incidir es que cada uno, aparte de todo el cómo, yo quiero incidir que cada uno de nosotros tenemos que encontrarnos. Yo diría a cualquiera: encuéntrate con tu vida, porque es tu vida, es mi vida, es nuestra vida. Por muchos fallos que haya en nuestra vida, tienes que encontrarte con ella, apreciarla y amarla. Muchas veces ni somos conscientes de nuestra vida, porque yo creo que hay que blanquear, las paredes, extender incluso algún tapiz, en plan analógico, y llenarla de flores, porque algún día podemos tener una casa mejor, por supuesto, una vida mejor, pero ahora esta es nuestra casa, esta es nuestra vida, aunque el reloj colgado en la pared permanezca parado sin mover las agujas, pero no te hundas. Encuéntrate contigo, quiérete a ti, es tú, un ser especial, es que eso es importante. Lo arreglaremos, pero nunca te avergüences de tu vida, nunca te avergüences de ti, por favor. Alégrate, pues gracias a tantos contrapiés es como eres lo que eres, y eso es lo que tienes que valorar. Aunque tengas muchos fallos, pero eres ese. Yo creo que eso es lo primero de todo, ese es el primer mensaje que quiero dar, Jordi. O sea, Jordi, claro, perdón, Javier. Sí. Bueno, hablando con Jordi. Yo creo que en este caso puede ser Javier, Jordi, Guadalupe, Pepe, el que sea, ¿no? Claro. Mira, sí, es como un inicio, ¿no? Este soy yo, y yo estoy aquí gracias. Bueno, pues habrá cosas buenas y cosas malas, pero yo estoy aquí gracias a todo a todo el bagaje que cada uno de nosotros tenemos de lo anterior, ¿no? Claro, exacto. Por eso dice:
Insisto, otra idea es que el ayer, claro, nos está condicionando, pero el ayer no importa si ya ha pasado, y sobre todo si sobre él estoy construyendo mi nueva choza, mi nueva vida. Es cierto que de vez en cuando llegan oleadas que despiertan aquellos años que no quiero revivir porque son duros o son desagradables, pero tengo que darle un manotazo, porque ahora estoy construyendo mi vida, estoy construyendo mi casa. No importa que no sea un palacio, lo importante es que yo pueda levantarla, que yo disfrute contemplándola cada día, porque es mi choza. Y aquí es donde está el quid de la cuestión, que yo soy, pase lo que pase, yo soy el arquitecto de mí mismo. No tengo que estar esperando por ningún arquitecto milagroso que levante mi casa, me levante mi vida. Sí, puedo recibir ayuda, puedo recibir consejo, pero lo que no quiero son sombras que me achiquen, que me puedan depender de ellos, que me hagan más inútil. No, eso no. Y sobre todo, por último, en este punto, quiero recalcar una cosa, que la vida es imperfecta. Mi vida es imperfecta, y lo sabemos, pero mi mayor imperfección, Javier, es no estar contento con ella. Cada día podemos aprender de los pasos, de los errores, a mejorar mi vida, amándola, y cuando la amo, compruebo que crece mi aprecio hacia mí. Eso es lo importante, que aunque tenga fallos, tengo que aceptar y quererme, porque me siento mejor y vivo más a gusto. Así que, dado esos planteamientos, yo haría, si te parece, un análisis de unos 17 puntos o 18 puntos que suelo hacer para ver cómo me distingo yo, cómo soy yo, qué es lo que me pasa. Soy una persona que, porque muchas veces primero puede ocurrir que ni siquiera me encuentro conmigo mismo, primera cuestión. Estoy como metido en un cajón o en un baúl con un candado, encerrado, mi vida, porque es un tesoro, nuestra vida es un tesoro, el potencial de nuestra vida es tan grande que lo desconocemos. Otras veces lo podemos despreciar, devaluar, hasta muchas veces suelo decir que con monedas de oro hay gente que le gusta calzar su mesa desequilibrada, en vez de poner un cartón pone esa parte de ese tesoro, esas monedas doradas, despreciando, desconsiderando el valor que tiene. Y otros incluso lo barren, y barren con la basura, barren su propio valor, y realmente el valor que tenemos es impresionante. Pero aparte de eso me gustaría, cuando tú veas, porque me estoy enrollando mucho, analizar los puntos que pueden ser útiles para cualquiera respecto a cómo se siente. Analógicamente, por ejemplo, todos somos conductores en la vida de algo. Yo puedo solo decir soy conductor de un gran aparato, pero ¿qué pasa? Si, en el ejemplo de ser un conductor en la vida, ¿cómo me comporto? Eso me gustaría poder analizar unos cuantos puntos, si te parece, Javier, para analizar cada punto, que cada uno se vaya identificando, ¿te parece? Sí, tú hablabas de esos 16 puntos, ¿era, no? Sí, bueno, por decirlo, sí, bueno, en serio, sí. Sí. Parece, pero estoy hablando yo solo, entonces... No, escucha, sí, pero yo te voy a decir también una cosa, o sea, tú estás hablando, dices, me estoy enrollando demasiado, y yo siempre digo que uno de los objetivos del programa es trabajarnos la atención, ¿sabes? O sea, que es revolucionario ahora mismo. Tú estás hablando y estoy súper concentrado con lo que me estás diciendo. Claro, y a mí me está sirviendo de muchísima terapia, no solamente con el contenido que me estás diciendo, sino que me está ayudando a mí también a pensarlo, ¿no? Bueno, acompañarte en ese camino, ¿no? Perfecto, pues si te parece, vamos a ponernos en la situación de que cada uno reflexione, como si fuera una especie de meditación, aunque podemos interrumpir en cualquiera de los puntos, ¿no? Por ejemplo, el primer punto sería... Yo me siento, hablando de conductor, me siento como un conductor de un gran aparato que no sabe qué mandos mover. Eso lo ves cada día. Hay gente que vive la confusión y la incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Qué de mi vida? ¿Qué puedo hacer? Está confundido. Vive con mucha incertidumbre. ¿Te parece, Javi? Sí, perfecto. Sí. Luego hay otros que dicen, me siento como un conductor de un gran aparato conduciendo lentamente con poca gasolina en un desierto envuelto en arena y niebla. Dios mío, son personas apagadas, deprimidas, derrotadas muchas veces. Es otra sensación, ¿no? Otras personas muchas veces no es consciente de lo que te pasa, porque la persona está ahí herida, molesta, pero no sabe qué le ocurre. Lo tercero es, me siento como un conductor de un gran aparato donde el motor da explosiones sin poder controlar el volante. Esto es la falta de autocontrol, el verse arrastrado por los propios impulsos, no saber
que uno mismo tiene una maquinaria que le envuelve, que le arrastra, y eso es muy fastidiado, eso es horrible en muchos casos. No solo por los impulsos. No puedes controlarlo, no puedes controlarlo. Sobre todo, no solo los impulsos de adicciones y demás, sino, por ejemplo, las propias fobias, los propios TOC, los trastornos obsesivos compulsivos. Es horrible cuando te ves removido por todo eso, ¿no? El cuarto es, me siento como un conductor solo, paralizado y abandonado, con un potente aparato averiado en medio de una carretera desierta sin que nadie se pare a socorrerme. Es decir, ¿qué estoy viviendo? Lo que vive mucha gente es la soledad, la falta de atención o de amor por parte de alguien. Esa soledad, aunque sea victimista, aunque sea lamerse las heridas, es horrible, pero vive mucha gente ese sentimiento. ¿Entiendes? Tú das cualquier comentario o cualquier punto que No. Sí, no, quiero que los elabores, a ver si después tenemos tiempo de profundizar, pero no quiero que los dejes ahora, y si no, los lanzas ahora y ya, pues, en otro programa pues podemos profundizarlo si quieres. Cuando quieras, en cualquier caso me puedes interrumpir. El quinto punto es, me siento como un conductor que recibe la reprimenda y multa de la policía porque he tenido que meterme en una zona boscosa escapando de unos fascinerosos. Aquí, ¿qué es lo que se vive? Se vive la incomprensión, el rechazo. Encima que estoy viviendo me están criticando. O sea, mucha gente vive el sentimiento de incomprensión, de verse incomprendido, de verse rechazado. En el sexto, me siento como un conductor que, aunque desee salir y viajar para olvidar las penas, no tengo gasolina ni dinero. Aquí lo que se resalta es que mucha gente lo vive en la crisis, la falta de medios y recursos, ¿no? Que es un tema que parece una tontería, pero que mucha gente lo vive mal. O también puedes tener esa misma situación, pero no sabes cómo. No sabes cómo, exactamente. A lo mejor tienes ese dinero, pero no sabes cómo porque estás metido en ese, ¿no? Claro, exactamente. Luego, en el séptimo, me siento como un conductor de un gran aparato que analiza, explora, se levanta, mira, escucha, consulta, se agita y se estremece pensando en los distintos obstáculos por donde tiene que cruzar. Esto sí que es típico de muchas personas con muy excesivo hiperanálisis, demasiado perfeccionistas, demasiado analíticos, que no saben vivir, que no viven en el día, en la calle, que no viven, sino viven en el pensamiento. Y le dan tantas vueltas que en vez de vivir piensan y matan la vida pensando. Eso es un tema muy frecuente, Javier, muy frecuente, el hiperanálisis. Y para vivirlo, Pedro, ¿hay que vivirlo? O sea, a veces lo puedes estar pensando y lo estás viviendo también de otra manera, o vives como en una ficción y no es real. Es utilizar el pensamiento para vivir, pero no vivir para pensar, porque mucha gente se queda en el parapeto de la mente defendiéndose de la vida, y entonces esa persona no sabe en realidad centrarse en la vida, y entonces se refugia falsamente en el pensamiento. No es que el pensamiento no sea válido, sino que el pensamiento le sirve de parapeto, de defensa, ¿no? Y entonces de tal manera, por ejemplo, yo suelo poner, a mucha gente le digo esto, ¿no? Porque hay distintos grados. El grado más grave es la persona que se encierra en sí mismo y cierra las ventanas y desde las ventanas no quiere saber nada del mundo. Es un planteamiento casi solicista o autista. Después, en un segundo nivel, hay gente que no, que abre la ventana, o otros que bajan incluso a la calle, y otros bajan a la calle pero están viendo cómo juegan los demás, cómo hacen los demás, cómo bailan los demás, en el sentido de estar en una discoteca o lo que sea, cómo actúan los otros, pero no son capaces le dan vueltas a la cabeza, pero no son capaces de bailar, de jugar al fútbol, por ejemplo, en este caso de los niños, ¿no? Y otros, incluso jugando al fútbol o bailando, están pensando cómo lo hace, dónde ponen las manos, dónde ponen los pies, pero no se dejan abandonar, no fluye, le falta fluir, la capacidad de fluir, y entonces lógicamente el pensamiento aplasta la vida de toda esa persona. Y en los toques muy típicos, la gente quiere resolver sus obsesiones absurdas e irracionales pensando, y cuanto más piensa es peor, porque se dejan arrastrar por el absurdo. ¿Me explico? Claro, sí. Bien. Sigue por los puntos que estabas comentando, Pedro. El otro es el 8, me siento como un conductor de un gran aparato que se siente incómodo porque los demás conductores se muestran con él o le dejan, o sea, se meten con él o lo dejan solo. Considero que él no sabe cómo manejarse. El
problema es que mucha gente no sabe cómo manejarse y relacionarse con los demás. Se siente torpe, eso lo ves frecuentemente, de callarse, de no sé qué decir, no sé qué actuar y verse habilidad social. Habilidades sociales, perfectamente. Y luego, el 9, me siento como un conductor de un aparato que discute con los demás conductores y se afana por tener la razón, sea como sea. Ese es el ego, esta es la autosuficiencia, es la defensa insegura, y esto lo ves mucho en las parejas. Cuando tratas a las parejas, cada uno quiere tener razón. Lo que le importa, no le importa el amor a la otra persona y entenderse, sino a ver cómo tengo yo razón frente a la otra persona. Incluso a la terapia van muchas veces buscando que tú seas juez para ver a quién le das la razón, no cómo resolver el problema, sino dar la razón. Entonces las discusiones muchas veces es más de complejo de inferioridad de las parejas, que trata de reafirmarse en sus razones, más que en buscar soluciones. ¿Me explico? Bien, pero es el ego el que destruye. El 10, me siento como un conductor de un gran aparato que tiene que disparar porque ve que le ponen piedra y palo en el camino. Esto es muy típico de las personas con más suspicacia, con más recelo y con más descarga agresiva. Son más complicados en sus relaciones, ¿no? El 11, me siento como un conductor de un gran aparato que quiere abandonar, no quiere seguir la carrera, se tumba, más bien prefiere tumbarse en el respaldo. Esto, el cansancio, la apatía, la depresión, también lo ves gente que ya está harta de todo, que ya no cree en nada. Eso es desagradable. Frente a otros, el 12, que me siento como un conductor de un aparato que siente unas veces el miedo de que alguien le salga por detrás, o el miedo a caer en los precipicios. Eso es típico de las personas más ansiosas, llenas de alertas, de peligros, que no viven relajadas, sino viven constantemente cargados con ese tronco encefálico alterado, donde está en permanente alerta, ¿no? Luego, el 13, me siento como un conductor de un aparato lleno de ilusiones para llegar a una meta, pero al final se estropea el aparato o le impide llegar. ¿Cuántas personas vive el desencanto y la decepción? Porque se ha creado planteamientos ilusos, poco realistas, y luego siempre, una y otra vez, fracasan, porque cuanto más fracase, cuanto más desastre sea la persona, más fácil se construye castillos en el aire y más se decepciona. Entonces, eso es un molde mental de inflación, decepción muy peligroso. Y no lo cogemos como experiencia para... Eso es. No, más bien se repite. Se repite porque tú estás en el suelo, estás en el fango, y cuando estás en el fango no tienes ganas de nada, pero llega un momento que tienes deseos, se te brillan los ojos, y dices, y sueñas de nuevo otra vez de subir a la cúspide. Y entonces te vuelves a engañar, porque está bien que sueñes, pero soñar con los pies, como hay una canción que dice soñar con los pies. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Después, tenemos lo siguiente, que... el 14, me siento como un conductor de un gran aparato enfadado por verme obligado o forzado a tener que cruzar un lugar por el que no me agrada pasar. Esa idea de fobia, de sometimiento, de cuánta gente al trabajo o a las situaciones de cada día ves que, Dios mío, ¿cómo es posible vivir con esa carga, con esas cadenas cada día? Porque él mismo no sabe quitárselas, sino se las pone y vive sometido a esa situación, ¿no? En la 15 es que me siento como un conductor de un gran aparato hundido por no lograr las metas que me propuse, quedándome enfangado y averiado en una cuneta. Aquí está reflejando a las personas que viven sentimientos de fracaso, sobre todo cuando pasan los años, se siente fracasados sin lograr lo que tenían propuesto, y sobre todo cuando se comparan con otros. Son personas incluso mayores que se pasan los años y ya ve pocas alternativas y se ven por los suelos, y sobre todo cuando siguen comparándose. Y entonces esas personas no tienen capacidad para levantar, coger vuelo y volver a volar. Y por último, vamos a ver, para ir terminando si quieres, es el 16, me siento como un conductor de largo recorrido que en silencio guarda su herida profunda, de la que de vez en cuando mana sangre. Esto es lo que refleja un NIS, lo que yo llamo NIS, que es núcleo implicativo sensible, un trauma o un complejo, pero que está dentro. ¿Cuánta gente tiene enterrado pequeños secretos que parece que no le da importancia, pero le da más importancia de lo que cree? Aquí es donde está el problema, que quería hablar del yo mismo, porque uno dice, yo me veo a mí mismo, sí, pero me puedo ver la parte de fuera, me puedo ver lo que hago, los movimientos,
pero muchas veces hay gente que no se ve lo que siente profundamente de sí mismo, porque puede sentir de sí mismo hasta rechazo. Ten en cuenta que dentro de uno mismo hay una fuerza que es el contrayo, y el contrayo te pone pegas para zancadillas, para hundirte, para sentirte fracasado. Y eso es el mayor enemigo muchas veces que construimos por un afán perfeccionista, por lo que sea, que es para mirarlo aparte. Pero muchas veces producto de ese yo ideal que decía, esa búsqueda ideal, esa cúspide que buscamos. Entonces, al no conseguirla viene la censura del contrayo permanente, darte la lata, censurarte, no dejarte en paz, pero es uno mismo el que se pone las trabas. No sé si el contrayo, sí, parece que sí. Ese, bueno, que todos lo sabemos. No sabía esa definición, el contrayo, sí. Sí, porque Pedro, el tiempo se nos fue, la verdad que... Sí, ya. Tengo que... Cuando arranquemos de nuevo en septiembre, si te parece... Es que de todo eso que has comentado, incluso de cómo convivimos dentro de un marco en el que tampoco somos nosotros mismos solos, que sí, pero como dependemos también de los demás, el ver, por ejemplo, ese fracaso, ese que dices tú, de que ves que ya no tienes capacidad, o crees que ya no tienes, el tiempo se te ha ido encima, otro sí lo ha logrado, o llegar en ese último punto que tú estás diciendo, con ese tema interior que llevas toda la vida, toda la vida. Y el problema es que las heridas hay que ponerlas al sol para que secarlas. Cuanto más lo entierres, más se humedece, más se amplía. En fin, yo creo que todos estos elementos, Javier, creo que aunque haya sido deprisa y ya hemos terminado el tiempo, puede servirle a mucha gente para reflexionar, para retratar, para verse en el espejo y creer que puede salir, que puede él mismo, con poco a poco puede salir adelante, puede ayudarse, aunque le parezca imposible, pero por lo menos quererse, no por eso insultarse, maltratarse, crear esa falta de autoconfianza y de autoestima, ¿verdad? Total, ha sido un final muy bonito. Pedro Hernández Guanir, un hombre que me encanta hablar con él y que siempre yo creo que de todo lo que tú comentas nos ayuda, no solamente a mí, sino que a todos. Gracias y seguimos en contacto en septiembre, si te parece, y seguimos conversando un rato. Venga, hasta luego, Javier. Venga, gracias, chao. Gracias. Bueno, pues nos vamos de nuevo con la música de nuevo de King Carnes, esa cantante americana que aportó con Betty Davis pues uno de los éxitos más sonados y recordados de aquella década, un fantástico tema. En fin, a nadie le extraña saber que tal fue el éxito de ese tema, que nunca más King Carnes haría nada que esté pues a la altura de ese